Este impresionante escenario que es el Palacio Legislativo de San Lázaro, además de albergar a 500 diputados, los representantes legítimos de la nación, acoge también a reporteros, a informadores dedicados a transmitir la vida de esta Cámara de Diputados. A estas alturas de la 62ª legislatura, estos seres dedicados a la información observan, calculan, sopesan, se enteran, miden, comparan e informan, preguntan, son siempre insaciables, siempre quieren saber más para poder decirle a usted, al pueblo, qué ocurre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hay algunos que se especializan no solamente en la noticia, no solamente en el reportaje, sino también en la crónica. ¿Qué es una crónica? Es recoger un instante de tiempo, narrar lo más detallada, minuciosamente posible el tiempo vivido, lo que ha ocurrido en ese tiempo. Y en ese género y en este país, para narrar la vida nacional, ha habido eminentes escritores, Francisco Zarco, por ejemplo, que tuvo que cubrir congresos enteros y formar parte de algunos de ellos, y dar parte e informar, y se daba tiempo a Francisco Zarco para cumplir con su papel de legislador, sin olvidar su profesión, su vocación reporteril. A lo largo de la modernidad, personajes como el inolvidable maestro Luis Spota, que llegó a tener un récord imbatible ya porque durante 50 días consecutivos obtuvo la nota de 8 columnas, la del cabezal, la más importante en el periódico Excelsior. Luis Spota fue un notable cronista de la vida mexicana. Vamos a hablar de Miguel Ángel Granados Chapa, inolvidable, como Carlos Monsiváis, como don Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México, muerto hace, qué rápido se va el tiempo, en enero de 1974, estábamos enterrando a don Salvador Novo. Aquí en la Cámara de Diputados se recuerda con mucho cariño al maestro don Federico Barrera Fuentes, que fue embajador de México. Tuve el privilegio de tratarlo en Guatemala, pero luego siguió hasta Bogotá, estuvo en Colombia representando al país. Hombre muy culto, don Federico Barrera Fuentes, consejero de presidentes de la propia Cámara y un hombre de suaves modales, de memoria privilegiada. No podemos olvidar a Enrique Lubeck Jr., un notable reportero también de Excelsior. Bueno, y cómo dejar afuera a Guillermo Ochoa Gay, que hizo una crónica magnífica de la campaña del presidente Echeverría y nos la empezó a contar. Ved el ingenio de Guillermo Ochoa a través de la lente de una cámara en 1969, en el arranque de la campaña del licenciado Echeverría, que nos contó cómo se veía, cómo fue la campaña, y él lo acompañó a lo largo de muchas giras y de muchos trabajos, el notable, el gran Guillermo Ochoa. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Comentábamos hace un momento sobre estas presencias grandes de empresas que pueden, por su volumen, arrasar con los pequeñitos, y nos decía el señor diputado Acosta que en México el gran motor de las empresas son las pequeñitas, las muchas pequeñitas que van aumentando, creciendo, empujando, y algunas se mueren al año. Y hace unos días, con motivo de aquello que todos sabemos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se mencionaba un concepto que era la regulación asimétrica entre los que ya están y a lo largo de 50 o 60 años se convirtieron no en elefantes, no en paquidermos, sino en una especie mayor, si es que la hubiera, ¿no? Cetáceos, o no sé de qué tamaño sean esas empresas. Y ahora, bueno, no se les va a poder tratar igual a los grandotes que a los chiquitos. Eso también existe en la ley de competencia económica que están ustedes elaborando, tratar de un modo al que ya tiene y de un modo diferente al que debería tener si se le dan condiciones de desarrollo, de crecimiento, diputada.
Bueno, precisamente la iniciativa del Ejecutivo, y que por cierto trae mucho, sin duda, espero que así se vea, de lo que fue la propuesta del PRD, en el sentido de que, y que además está establecido en la Constitución, una de las modificaciones que se hicieron en el artículo 28 constitucional, que hablaba precisamente de medidas ex ante, es decir, medidas preventivas, que no son sancionatorias. Es decir, para un monopolio no se necesita que lo declaren monopolio y que se pruebe que ha cometido una serie de actos que conducen a la elevación de barreras de entrada, a las sanciones o a la eliminación de sus competidores, para que en última instancia se pueda actuar. De hecho, si lo vemos conforme a nuestra ley, el artículo 28 constitucional establece que quedan prohibidos los monopolios. ¿Qué se puede entender por monopolio? Bueno, podemos ir desde lo más simple o simplista, decir monopolio es donde nada más hay un competidor, o de forma como lo considera la teoría económica, que es una elevada concentración de poder económico en un mercado por un solo jugador. ¿Qué es lo que en última instancia tenemos que, como legisladores, pensar? Nosotros creemos que la productividad del país depende no del 30% de los mexicanos que apenas está siendo empleado por las 50 empresas mayores del país, sino el 70% de los mexicanos que depende de las pequeñas, las micro y las medianas empresas, que esas son las que generan la mayor parte de fuentes de empleo. Lo que no podemos permitir es que efectivamente esas grandes empresas acaben con los espacios para esas pequeñas, para esas medianas, porque no se trata nada más de tener productos de precios buenos y de maravillosa calidad, sino además de tener una población que tenga el empleo para tener los ingresos que pueda hacerlos accesibles a sus bolsillos, o de lo contrario, ¿quién los va a comprar? Decía la diputada Carpinteiro que hay un universo de pequeñas que quieren competir con los grandes monopolios. Yo pensé, pues quieren competir a pesar de que existen los grandes, ¿no? Y quizás esta ley de lo que trata es de que ese a pesar de, pues pese menos cada día y sea más fácil la concurrencia. No sé usted qué piense, diputado Uribe Padilla. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que también la normatividad que está en proceso pues va a permitir precisamente esto, que todas aquellas empresas compitan en mejores condiciones de alguna forma. ¿Por qué? Precisamente donde se ubique o se detecte que hay uno muy grande o que ya es monopolio o que está intentando hacer una práctica de este tipo, pues va a existir la autoridad o el órgano regulador que va a poder determinar, espérate, tú estás ya cometiendo una falta, un ilícito, estás faltando a la norma, por lo tanto entonces hay que generar condiciones y tu actuación va a ser hasta aquí o hasta aquí no. Entonces yo creo que la ley va a permitir eso y precisamente en la Comisión de Economía estamos pues interesados en este tipo de temas y estamos en el análisis de la misma y incluso se están trayendo como información, pues obviamente qué piensa la gente que está, los académicos, las mismas gentes de las empresas que están pensando sobre la ley. ¿Para qué? Para llegarnos más de elementos que nos permitan obviamente tomar una mejor decisión y poder construir junto con la sociedad pues una ley que permita esto y que al final haga al país más competitivo, que permita que haya generación de empleos y que no concluyamos o terminemos, como usted lo mencionaba, en que todo mundo tenga un trabajo en alguna empresa grandota. La intención precisamente de esta ley y la intención de la Secretaría de la Comisión de Economía es esto, que podamos construir algo muy sólido que nos permita obviamente que haya más elementos que le permitan al órgano regulador poder hacer su función de mejor manera. Muchas gracias. Hace unos años en Estados Unidos, el señor Gates, que es el Edison de nuestro tiempo, ¿no?, le dijeron que su empresa pues, ya no podía ser de ese tamaño, que la tenía que dividir, partir, repartir o lo que fuera. Y entonces se hizo
de la manera como se hacen las cosas allá arriba, ¿no? Simulando una partición, y de pronto el resultado es que en la última medición de la plutocracia universal, el señor Gates sigue siendo el señor más rico del mundo, punto. Cosa que lastima mucho el orgullo de algunos mexicanos, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿de qué sirvió partirle su queso si al final de cuentas las rebanadas del queso se siguen vendiendo en su tienda? Esto tiene que ver algo con las desincorporaciones que podría plantear esta ley de competencia económica. Mira, yo creo que lo primero es lo que comentabas hace algunos momentos, la regulación asimétrica, que el nombre está muy pomposo, pero es equidad, es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es así de simple quizás en cuanto al ejercicio que tiene que realizarse. Yo soy de aquellos que primero voté a favor de la reforma constitucional que prevé la desincorporación de activos. Sería un contrasentido no apoyar una situación de esa naturaleza. Lo que hay que ver es en qué casos, primero, y la ley prevé que sea cuando exista una reincidencia. Lo primero que tenemos que eliminar son las barreras a la libre competencia. Es decir, lo que tiene que quedar muy claro, y coincido plenamente con Purificación, es que lo que está prohibido son las prácticas monopólicas, no lo que pareciese ser una práctica monopólica, porque estamos creando un órgano autónomo, se creó un órgano autónomo con gran fuerza en sus determinaciones, inclusive la propia Constitución prevé la separación entre la autoridad hacia el interior de la COFESE, que investiga y la que resuelve, tratando de generar la mayor autonomía posible. Todavía creo que en la iniciativa hay algunos puntos finos que habrá que cuidar para que efectivamente esa disasociación entre el que investiga y que resuelve se lleve a la realidad, ya en lo que es la letra chiquita. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro es que contra lo que luchamos son las prácticas monopólicas. Yo no soy de aquellos que piensa que la lucha es en contra del avance de la empresa grande, de la empresa fuerte. Yo soy de aquellos que piensa que tenemos en ciernes otra ley, que es la ley de competitividad o de productividad, como en su momento se llegue a llamar. Una ley que deviene de una reforma constitucional también aprobada por esta legislatura, que busca una mayor productividad, que busca la generación de cadenas de valor, que busca el impulsar los clústeres, es decir, que esa micro, pequeña y mediana empresa no necesariamente tiene que competir con el grande, es cómo hacerla para enlazar con el grande y que se genere esa cadena de valor, para que exista una sinergia de trabajo conjunto y en el que de manera organizada podamos trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo esta ley no luche o no vaya en contra de una mayor productividad del país. Es decir, que esta ley sea uno de los pisos que va a tener precisamente nuestra ley de competitividad y productividad, que la propia Constitución además nos señaló un plazo. El Ejecutivo Federal tiene el plazo allá por el mes de octubre de este mismo año para enviar la iniciativa, misma en la que se ha estado trabajando. Es más, ya hay una iniciativa presentada y es cómo enlazar ambos conceptos, pero recordar y reiterar lo que la exposición de motivos de la iniciativa prevé es la lucha contra la práctica monopólica. Eso no significa la lucha contra las grandes empresas de este país. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta facilita. ¿Qué está usted leyendo, diputado? Porque creo que ahí está la respuesta a cualquier pregunta. Lo que estoy leyendo, don Rafael, es que muchos legisladores quisiéramos que se dieran las utopías en nuestro país. Y tenemos que ser muy conscientes que vivimos al interior de un sistema capitalista con fuerzas, ahora que ya somos globalizados, que nos arrasan, y que si tratamos de encapsular el ideal que nosotros quisiéramos, vamos a acabar perdiendo, o nos va a pasar lo que le pasaba a la Nueva España. Los reyes le mandaban a los virreyes decretos
y al final decía en latín, obedézcase, mas no se cumpla. Y los mexicanos llevamos 500 años haciendo eso, obedeciendo muchas leyes, mas no cumpliéndolas. Y lo que tenemos que hacer es encontrarle cómo en las fuerzas del capitalismo podemos efectivamente aumentar la productividad, hacer que la economía crezca, hacer que se genere empleo, hacer que los empleados obtengan un mayor ingreso y abatamos la pobreza. Yo no quiero volver a repetir lo que el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza dijo mucho mejor que yo, pero no se trata de que la micro y la pequeña y la mediana empresa compitan con la grande. Eso no pasa en el mundo, don Rafael, con todo respeto, y por eso traje estos dos libros para demostrarlo. China seleccionó 120 campeonas nacionales para poder competir con las grandes empresas globales del mundo. Entonces tenemos que conocer la realidad, tenemos que conocer la historia del capitalismo, tenemos que conocer lo que está pasando con nuestros grandes competidores fuera, coreanos, taiwaneses, japoneses, alemanes, británicos y estadounidenses, para poder hacer una ley que efectivamente le sirva al desarrollo económico de este país. Muchas gracias. Diputado Acosta, ¿y la globalización contra quién compite? Esta ley no quiere matar ninguna empresa grande. Lo que quiere es eliminar obstáculos para el crecimiento de las chicas si es que existen. Y eso es muy claro en la ley, no da otra herramienta más que esa. El hecho de que exista una empresa grande y que genere fuentes de empleo no nos afecta a nosotros. Lo que nos podría afectar es que las chicas no tengan las condiciones de crecimiento adecuadas o que no tengan las mismas reglas asimétricas, como es un término que hemos estado adoptando en esta plática, para poder crecer. Ese es el punto principal. Ahora bien, las producciones, ahí sí difiere un poco con mi compañero Adolfo Uribe, y precisamente eso tiene que ver más bien con la competitividad. Les pongo un ejemplo que pasó hace unos días en mi estado, Chihuahua, y es que productores de manzana tiran su producción a la calle, textual, la tiran a la calle, prefieren regalarla a que se les eche a perder. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones de mercado para venderla, porque hay una sobreentrada de ese producto de otro país, aquí a México, y no tienen las condiciones para venderla y por ende tampoco para mantenerla refrigerada. Ahora bien, también me llamó la atención la parte de desincorporación de activos y creo que es algo que debemos dejar claro a la audiencia. La desincorporación podría darse después de la reincidencia solo si así lo determina la comisión, y eso es algo que estamos revisando en el verde, porque consideramos que previo a que se decida por esos 7 comisionados si se debe desincorporar o no una empresa o enajenar sus activos, primero posiblemente habría que pensar en si no se requieren mayores medidas regulatorias para evitar esas prácticas anticompetitivas. Ese es un punto importante que sí queremos dejar claro, porque en la ley es muy clara, lo ve como un supuesto, no como una aplicación inmediata posterior a la primera sanción. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa cada uno tendrá de ustedes 1 minuto para conclusiones o para hechos.